Nosotras iniciamos y bueno, pues me doy a conocer, soy Rocío, junto a Miguel Ángel, fundadora de Creadas, Personas y Crecimiento, y yo soy asesora de crianza y sexualidad femenina. Y en el ámbito de la crianza me parece muy importante hablar de lo que hoy nos viene a hablar Elena, que es de comunicación no violenta, porque ella es experta en eso. Cuéntanos, Elena, quién eres ¿No? y empezamos. Bueno, pues gracias lo primero, Rocío, por invitarme a este espacio, que estoy encantada de compartir contigo. Bueno, a mí te confieso que cada vez me gusta menos definirme, ¿no?, con un concepto, pero bueno, soy terapeuta, ¿no?, de formación, psicoterapeuta y facilitadora de formación. Entonces me he ido especializando con el paso de los años en todo lo que tiene que ver con la comunicación en las relaciones. Comunicación, convivencia, gestión de conflictos, mediación, es algo que siempre me ha llamado muchísimo. Ha habido algo ahí dentro de mí que me ha llevado a querer contribuir a que la comunicación fluya en las relaciones, a que podamos utilizar la comunicación como esa herramienta que nos ayuda a mantenernos conectados, a cuidar de la relación. Así que, bueno, desde ahí intento contribuir con mi granito de arena. Genial, en las relaciones es súper importante la comunicación y yo de formación ya profesional, cuando dice relaciones pienso en las relaciones de progenitores separados, que si en cualquier relación es importante cuidar la comunicación, en esos casos es fundamental y creo que la comunicación no violenta, aprender esta herramienta puede ser un bálsamo a la hora de esas comunicaciones. Cuéntanos, cuando hablamos de comunicación no violenta, ¿y a qué nos estamos refiriendo? Por poner en situación a quienes nos están viendo. Vale. Lo voy a intentar resumir, ¿vale? Como en forma de propósito. La comunicación no violenta tiene un propósito, que es ayudarnos a cuidar de la conexión en las relaciones, ¿vale? Partimos de la base de que conectados estamos todos, de forma natural, ¿sí? Lo que pasa es que a veces se dan situaciones en determinados contextos donde la sensación o la experiencia es que esa conexión como que se rompe o se bloquea o se hace como difícil, ¿no?, poder estar ahí con el otro, poder llegar a ese punto de comprensión. Entonces, la comunicación no violenta nos permite, a través de las herramientas que nos ofrece, cuidar sobre todo de esa conexión, ¿no? Hay una premisa, ¿no?, que es como la conexión por encima de la razón. Es como ser conscientes de que en realidad lo más importante en una relación es cuidar de esa conexión que nos une, no tener la razón, que es a donde nos vamos en momentos sobre todo complicados de discusión. Entonces es un poco el propósito. ¿Y cómo pretende cuidar esa conexión la CNV? Digo CNV, que es como la abreviatura, ¿vale?, de comunicación no violenta, porque es así como muy largo. La CNV nos proporciona las herramientas necesarias para poder darnos espacio a ti y a mí en la relación, para que exista una escucha activa, tanto mía hacia mí misma como mía hacia ti y viceversa, y para que exista espacio para una expresión honesta, para poder expresarnos de forma honesta, de forma auténtica, poder decir, sobre todo en contextos donde algo no me gusta, donde no estoy de acuerdo con algo, poder expresar eso sin asumir riesgos. Yo lo explico así. ¿Qué significa asumir riesgos, no? Poder expresar eso sin ese miedo a meter la pata, a hacerle daño al otro, a que el otro se enfade, a que me malinterprete, a que se lo tome mal. Pero hay muchas cosas que dejamos de decir en el contexto de la relación y que luego se transforman en conflictos porque conectamos con esos miedos de no ser capaces de decir lo que en un momento es importante para nosotros decir. Y aquí podríamos entrar en un tema que a mí me gusta mucho, que es cuestionarnos lo que es expresarse de forma honesta. Porque tenemos un concepto de la sinceridad que, en mi opinión, esta es mi opinión, está errado, está confundido. Ser sincero no implica decir lo que piensas. De hecho, hay muchas personas que se lo toman como una virtud personal, ¿no? Es decir, no, si yo digo eso abiertamente. Para mí eso es un sincericidio, que llamo yo, en la relación, porque nuestros pensamientos están muy condicionados por muchísimas cosas, por nuestra historia de vida, por nuestras creencias, por nuestro código moral, que cada uno tenemos el nuestro, por esa vara de medir de lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto, en fin. Entonces, en comunicación no violenta no expresamos lo que pensamos, expresamos lo que observamos, expresamos lo que nos estimula, expresamos lo que sentimos y expresamos lo que necesitamos en el contexto de la relación. Entonces, así un poco de forma resumida, ¿no? Yo a veces lo resumo, Rocío, en una fórmula, que es como decir, para que exista una relación tienes que existir tú y tengo que existir yo.
y tiene que haber espacio para que esas dos individualidades juntas conformen algo que va a ser la relación, que es más grande que cada una de las partes. Entonces, si no hay espacio para el tú y no hay espacio para el yo en equilibrio, no existe la relación. Me encanta el concepto de tenemos que existir ambas partes. Me parece que eso es clave, porque en una conversación en la que opinamos diferente, nos vamos a, como tú decías, a querer tener la razón. Y ahí es un ego contra otro ego. Y yo tenía un profesor en uno de los máster que decía que él le gustaba hablar de conversación en lugar de diálogo, porque en la conversación construimos, ambas partes aportamos y juntas construimos una decisión, una opinión, mientras que en el diálogo es tú hablas, yo hablo, tú hablas, yo hablo y no hay escucha activa. ¿Y cómo traducimos la comunicación no violenta en el día a día de la crianza? ¿Con nuestros hijos en qué se traduce o de qué manera se traduce? Para mí, fundamentalmente, la comunicación no violenta, trabajarla en el adulto para cuidar del vínculo, de la conexión en la relación con los niños. Como decir, tenemos que, de alguna manera, visualizar la conexión como ese tesoro, como ese tesoro que hay que cuidar dentro de la relación, que es lo que nos permite vernos en lo que nos hace iguales y en lo que nos hace diferentes, ¿no? Es como padres, asumiendo que en realidad no es fácil. Fíjate, yo que trabajo con familias, yo siempre digo, ¿no?, que ni es fácil ser padre ni es fácil ser hijo, no es fácil ninguno de los dos roles, ¿no? Los que somos papás y hemos sido hijos ya hemos experimentado, no es fácil ser hijo de alguien y tampoco es fácil ser padre o madre de alguien, ¿no? Pero claro, cuando eres padre, desde mi punto de vista, tenemos un plus de responsabilidad, es decir, somos ejemplo constante y continuo, es decir, los hábitos, las conductas de nuestros hijos se quedan grabadas a través de nuestro modelo. Y cuando van creciendo, evidentemente, pues ya tienen otros modelos, pero principalmente en la primera infancia somos su modelo de conducta, con lo cual, cuando vemos algo en nuestros hijos que no nos gusta, la primera pregunta que deberíamos hacernos es a ver eso por dónde de alguna manera, bueno, pues están como imitando, ¿no?, algún modelo que tienen cercano. Entonces, cuidar de esa conexión. Cuidar de la conexión implica, una vez más, en la relación con nuestros hijos, dar espacio para que existan las necesidades del niño y para que nosotros podamos identificarlas, aprender a nombrarlas, aprender a validarlas y que las nuestras también estén en la ecuación. Es muy importante porque a veces cuando nos vamos a modelos, que yo de alguna manera también he ido a modelos de crianza más consciente, más respetuosa, a veces nos polarizamos en exceso a querer de alguna manera identificar las necesidades del niño, cuidarlas un montón, favorecer que estén satisfechas al máximo posible y nos olvidamos de nosotros. Entonces eso genera mucha insatisfacción también. Entonces sería como cultivar el vínculo. Esto, ¿sabes dónde se ve muy fácilmente si se ha cultivado o no? En la adolescencia. Cuando llega la adolescencia se comprueba. En la primera infancia se ha cultivado el vínculo o no. O hemos creado una relación donde de alguna manera pues ha habido mucho imperativo, que digo yo, mucho ordeno, mucho doy órdenes constantemente y quiero que el niño responda un poco a mis expectativas, a mis exigencias, a lo que yo espero de él o de ella. Y luego de repente llega la adolescencia, igual he tenido una primera infancia donde mi niño o mi niña más o menos ha respondido a lo que yo le iba indicando y de repente tengo un adolescente de la noche a la mañana que se me revela contra todo y que no sé qué está pasando ahí. Entonces, construir el vínculo y cuidarlo en la primera infancia es fundamental, fundamental, para que luego la adolescencia, con los retos que ya nos propone de forma natural, sea más llevadera. Eso sería para mí un poco, ¿no? Es decir, concienciarnos como adultos, que en realidad muchas veces vivimos en una incoherencia. Les pedimos a los niños actitudes y conductas que nosotros no les mostramos el camino. Y luego que de alguna manera es como si los roles se diesen la vuelta, ¿no? Nos enfadamos porque ellos no actúan de según qué manera y no nos paramos a darnos cuenta de que nosotros no somos capaces de actuar así en nuestras relaciones. Entonces es como Exacto. hacer ese ejercicio de humildad que a veces pues duele y el ego se lo va a tomar muy mal y no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque queremos ser buenos padres. Yo siempre parto de esa premisa. Vivimos con mucha presión, los padres y las madres, porque queremos hacerlo bien. Es como si hubiese una especie de idea ahí general, ¿no? De que te conviertes en padre, lo tienes que hacer bien. Pero claro, ¿qué es hacerlo bien? Esto lleva a mucho conflicto interno y muchos momentos de tensión y de presión.
Yo en los acompañamientos que hago a madres y a padres siempre les recuerdo que no nacemos sabiendo ser madres ni padres. Entonces nos toca ese cambio de mirada constante que tú muy bien decías, ¿no? Si está haciendo esto, voy a mirar qué modelo tiene, voy a revisar el modelo que yo como madre o como padre le estoy ofreciendo. Y sí, yo estoy muy de acuerdo en que la crianza así, con más conciencia, es muy cansada porque es una revisión constante. Es lo que me molesta fuera, voy a mirar dentro y voy a ver qué puedo cambiar dentro para que fuera se reproduzca de otra manera, ¿no? Es el estar revisando continuamente. Me encanta porque hablas de comunicación no violenta. Cuando hablamos de comunicación pensamos que es esto, y la comunicación no violenta tiene mucho de esto, tiene mucho de escuchar y mucho de corazón para entender a la otra persona. Ese- Y yo estoy mucho contigo, la conexión. La conexión, yo en mi esposo hablo mucho de la importancia de la conexión emocional porque es lo que va a favorecer una cooperación, es lo que va a favorecer un vínculo en el que todas las partes nos sintamos implicadas para cuidar nuestro hogar, nuestra familia, a cada miembro. Eso es. Es que sin escucha no hay expresión honesta. Es decir, si no desarrollo la habilidad de aprender a escucharme, por ejemplo, yo puedo presumir de ser muy sincera, lo que te decía antes, ¿no? Porque lo primero que se me pasa por la cabeza, pues yo te lo suelto sin filtros y voy por la vida creyendo que soy súper abierta, súper sincera, muy transparente. No, porque en realidad pasa por pararme, por ir más allá. El pensamiento, si lo dibujásemos como una cebolla con capas, sería como la capa más superficial. Es como decir, lo primero que se activa, el pensamiento que aparece, ¡pum!, lo suelto. No, pero es que detrás de eso hay un universo enorme donde están nuestras sensaciones, nuestras emociones, sentimientos, necesidades, anhelos, sueños, impulsos, en fin, hay un mundo enorme que no nos han enseñado a mirar. Entonces, yo no puedo presumir de expresarme honestamente si no sé escucharme, si no me doy tiempo para parar, para estar conmigo, para que exista el conflicto en mi vida, porque el conflicto va a seguir existiendo, porque el conflicto no es nada más que un momento en el que nos encontramos desde lo que nos diferencia, desde necesidades diferentes o desde estrategias diferentes para cuidar de una misma necesidad. Eso es un conflicto. El conflicto forma parte de la vida. Tenemos una idea muy equivocada de conflicto también y entonces la propia idea que tenemos lo hemos negativizado mucho, nos lleva a vivirlo con más tensión de la necesaria muchas veces, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Es decir, hasta que yo no aprendo a hacer ese ejercicio interno de parar, de escucharme, de aclararme yo la primera, qué me pasa cuando hay ciertos momentos donde noto mucha tensión o noto mucho enfado, o noto qué me pasa a mí, qué hay detrás de eso, hasta que no aprendo a mirar eso, mi expresión, mi comunicación no va a ser honesta, no va a ser clara. Claro, en eso de parar y escuchar, a mí me trae que todo pasa, en esto de intentar hacer las cosas con más corazón, todo pasa por bajar el ritmo, porque ese poder parar del que tú hablas, esa conexión, ese cuidar el vínculo, todo eso pasa por eh, poner el freno y eso pasa también por priorizar, porque en esta sociedad que vamos tan deprisa y que es muy fácil entrar en esa inercia, si queremos criar, si queremos conectar de esa manera con nuestros hijos, no queda otra que renunciar a algunas cosas, pero no desde el renunciar como sacrificio, sino renunciar desde el priorizar. Y para poder atender a mis hijos con más respeto, con más cuidado, con más calidad, tengo que tener más tiempo. Y para tener más tiempo hay cosas que puedo posponer para hacer en otro momento o para dejar de hacer por ahora, ¿no? Porque si no, me va a poder los nervios, me va a poder el estrés y no me voy a escuchar. Y si no me escucha a mí, no voy a poder escuchar a la otra persona. Exacto. Este tipo de comunicación es a lo primero que te invita a reconciliarte con el tiempo, porque requiere tiempo, porque un conflicto en una relación no es algo ya está, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? La típica pelea entre hermanos, por ejemplo, o entre dos niños en un colegio, ¿no? Habitualmente, ¿cómo se resuelve? Venga, ¿quién ha tenido la culpa? ¿Quién no sé qué? Venga, pídele perdón, venga, ya está, haced las paces. Es como decir, no, un conflicto es una experiencia que te da una oportunidad inigualable de poder conocer a la persona, de poder conocerte tú mismo. Necesita tiempo. Construir esa conversación de la que hablábamos antes requiere de tiempo. A veces va a requerir de aprender a frenar, aprender a decir, mira, prefiero no seguir ahora, darte el espacio, volver a intentarlo. A veces tienes que volver a parar otra vez,
volver a mirar hacia adentro, volver a ir hacia afuera. O sea, un conflicto realmente para que sea realmente una oportunidad en una relación y que nos ayude a construir en la relación en lugar de a destruir, necesita tiempo, necesita espacio y a veces va de varios días o de varios meses o depende del tipo de conflicto. Hay conflictos que están vivos durante años incluso. Depende el tema, hay que ver el contexto, ¿no? Pero tiempo, es como decir tiempo. El tiempo es un recurso del que hacemos muy mal uso porque hemos construido una vida muy acelerada y con una escala de prioridades que desde el punto de vista de la maternidad y de la paternidad, muchas veces, porque yo siempre parto de la premisa de que queremos dar lo mejor de nosotros mismos. A nuestros hijos queremos ofrecerles las mejores oportunidades, el mejor contexto vital. ¿Qué ocurre? Que queriendo ofrecerles eso, Rocío, muchas veces nuestra mirada está puesta en un futuro muy lejano. Entonces, nos vamos de aquí, de ahora, de lo que ahora le puedo aportar, que la calidad al final pasa por la presencia. Es como decir, queriendo que mi hijo tenga un futuro brillante, le quiero ofrecer, me lo voy a inventar, le quiero ofrecer el mejor que el día de mañana, imagínate, pueda ir a la mejor de las universidades y entonces eso, funcionamos un poco así, y entonces eso me va a costar no sé cuantísimo y entonces me voy a plantear trabajar, me voy a eslomar a trabajar durante un montón de años para ahorrar el dinero suficiente y que mi hijo pueda ir a la universidad. Esto es como muy americano, mentalidad americana, que ahorran desde que nacen para que vayan a Harvard o a yo qué sé dónde. Ya, pero mientras estás empeñado en que eso sea tu prioridad aquí y ahora, te estás perdiendo el aquí y el ahora de la vida de tu hijo, que no es incompatible, que no digo yo que haya que dejar de tener perspectiva de futuro, claro que no, pero que la mirada hacia el futuro no nos quite el momento, no nos puede quitar el momento presente. Y a veces organizamos las prioridades convencidos de que organizándolas de esa manera les vamos a aportar lo mejor y les quitamos lo que necesitan, que es nuestra presencia. Exacto. Yo creo que eso es lo que ha venido pasando. Yo creo que somos unas pocas generaciones en las que precisamente por darnos ese sustento desde la perspectiva de que era lo mejor, estoy muy de acuerdo contigo en que toda madre y todo padre lo hacemos creyendo que es lo mejor de lo mejor de lo mejor y eso que vaya siempre por delante, Sí. pero en eso ha habido mucha ausencia y así hemos crecido con muchas ausencias o de mamá o de papá, la mayoría de las veces de papá. A mí me encanta esto también que has dicho sobre el tema de la crianza respetuosa o la crianza consciente, que muchas veces nos hemos olvidado, hemos pendulado, ¿no? De estar en un tipo de crianza en la que es porque lo digo yo, porque cuando seas mayor comerás huevos y en el que el autoritarismo ha sido la base, a una crianza en la que en ese respeto nos ha dado mucho miedo poner límites o nos ha dado mucho miedo no darle voz. Y en ese siento que hay algunos peques que no han tenido un marco, unos límites en los que saber moverse, que es lo que le da confianza y seguridad. Y siento que estamos yendo a un equilibrio donde entendemos que como dice la CNV, la comunicación no violenta, todas las partes tienen su sitio para ser escuchadas y para poder expresarse. Yo te quería preguntar, para las personas que nos vean del ámbito de la crianza y que de nuestro ámbito de crianza, que se han separado, están en proceso de separación, yo creo que esta herramienta puede ser un regalo enorme y quería preguntarte qué les dirías, pues, personas que están en un proceso, como muchas de nuestras seguidoras que se están separando y en esas, pues, hay veces que la otra persona, el padre, pues, está con más disposición a ocupar su rol de adulto, pero en otras que no, porque está muy en su herida y ahí no tiene capacidad de escuchar o de construir. ¿Qué les puedes decir? Mira, en las relaciones, nos separemos o no nos separemos, normalmente en momentos difíciles, como puede ser una separación, por ejemplo, siempre hay uno que está más abierto o más predispuesto o tiene mayor facilidad para abrirse a este tipo de herramientas que el otro, ¿vale? Creer que vamos a llegar a ese punto los dos a la vez, donde los dos nos vamos a abrir a poder trabajar con esto y tal, eso es un ideal que yo a día de hoy no he visto. O sea, yo no he visto en ninguna pareja las dos partes al mismo tiempo, ya estén juntos o estén separados. Siempre hay uno que da el primer paso, ¿no? Entonces,
yo a ese que está como más, bueno, que siente que es más capaz o que está más abierto, le impulsaría a que dé ese primer paso. Es como decir, que basta solo uno. Hay una premisa en CNV también, no os la voy a saber repetir literalmente, ¿no? Pero viene a decir algo así que en el ámbito de la relación solo con que uno practique la CNV ya vale, ya es suficiente, ya sirve, ya tiene efecto, ya vamos a ver beneficio. O sea, no hace falta que, imagínate, en el contexto de una separación uno está más predispuesto a trabajar, a aprender CNV, imagínate, para poder utilizar la herramienta en el contexto que está viviendo, y el otro no. Y entonces, en lugar de dar el primer paso, decir, venga, pues me voy a abrir yo a trabajar, a aprender esta herramienta, a ver cómo la puedo utilizar, no, voy a esperar a ver cómo convenzco a la otra parte de que también se sume a la ecuación. No, no, porque es muy hostil, vamos a ejercer mucha, es muy agresivo, intentar convencer a los demás de algo, intentar sacarles del lugar en el que están, intentar, no, ejercemos mucha presión, ¿no? Entonces, como decir, no pasa nada, cada uno tenemos nuestros tiempos, cada uno tenemos una separación, abre muchísimas heridas, remueve muchas cosas. Si hay hijos encima es muy delicado porque hay que ver, ¿no? Cada separación es única, personal, irrepetible. Hay unas circunstancias ahí, cada uno, cómo la vive, cada... Entonces, ¿cómo sería? Bueno, pues si hay una de las dos partes que de alguna manera siente que es importante para él o para ella seguir cuidando de esa relación. Hay algo, Rocío, que yo siempre digo y que a mí me ayuda a verlo de esta manera. Yo os lo comparto y bueno, que es que las relaciones no se rompen, aunque te separes. La relación no se rompe, la relación cambia de forma, evoluciona, se desarrolla hacia otro lugar. Es como decir, si la relación durante un tiempo ha sido somos marido y mujer o somos pareja, llega un momento donde decidimos que esa relación de ser pareja o ser marido y mujer se convierta en una relación donde vamos a ser mamá y papá de nuestros hijos, o donde vamos a ser, además de eso, si lo conseguimos, amigos. Pero es como decir, la relación va a cambiar de forma. Si partimos ya de la idea de que se ha roto, algo dentro de nosotros ya nos va a dificultar. Nos va a dificultar esa conexión con el otro. Es decir, algo se ha roto. Cuando algo se rompe, depende cómo viva yo esa ruptura, ¿no? Me estoy imaginando un vaso, ¿no? Un vaso que se rompe en añicos. Claro, eso es muy difícil reconstruirlo, ¿no? O pegarlo. Bueno, ¿qué pasa si piensas que no, que simplemente tu relación ha llegado a un momento de tu vida donde por tu parte o por la parte de la otra persona o por ambas partes habéis decidido que cambie de forma? Ahí es como más fácil abrirte a la posibilidad de que en ese cambio de forma pueda existir, ¿cómo no? Claro que sí, puede existir la comunicación y puede fluir y se puede construir ahí una posibilidad de poder entendernos, de poder escucharnos. No sé cómo llega así explicado desde aquí. Sí, llega perfectamente. Además, algo que yo siempre que tengo la oportunidad lo expreso, porque no es que la familia se rompa, no es que la pareja se rompa, es que cambiamos de molde, solo que nos vendieron que había solo un único molde posible y todo lo que se saliera de ahí no era válido. Y ahora vamos dando voz a que sí es válido. Y en eso a mí me encanta porque dices que aunque una de las dos personas no esté por la comunicación no violenta, ya es suficiente. Yo tengo lo mismo en mi área. Es, aunque solo uno de los progenitores apueste por una separación consciente, ya es mucho, porque ya es el 50% y ya ese peque o esa pequeña va a tener de una de las partes lo que necesita, que es ese sostén y ese vínculo que le dé seguridad y confianza en un momento de transición. Además que la comunicación no violenta parte de algo para mí fundamental en la vida, para llevarlo a cabo lo más que podamos, que es la compasión. Y en ese proceso de entender o aceptar que la otra persona pues no está en esa misma onda de comunicarnos de esa manera o de separarnos de esa manera, la aceptación es clave. Y la aceptación no quiere decir que te guste cómo se comunica la otra persona o que te guste cómo lo hace. Significa que acepto que ahora mismo está ahí y es así como se comunica y yo me quedo donde estoy. Y si soy capaz además de verle más allá de cómo me está hablando y verle más allá de cómo se está comportando, puedo verle entonces con la visión de amor real, que es la compasión. Y a mí eso reconozco que fue de las cosas que más me gustaron cuando conocí la comunicación no violenta, porque siento que si vamos aprendiendo a comunicarnos así, vamos aportando mucho. Pero esa comunicación, creo, Elena, corrígeme,
que donde empieza es con una misma, ¿no? A comunicarnos así con nosotras. Te lo iba a decir ahora mismo. Claro, es que desarrollar esa mirada compasiva hacia los demás pasa por desarrollarla hacia nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta. Nosotros, peores verdugos, nuestros peores enemigos es uno mismo. No hay enemigos fuera que sean tan duros con nosotros que nosotros mismos. Entonces, ser compasivo con el otro, desarrollar la empatía, esa mirada que me permite ir más allá de esa conducta que el otro tiene en un momento dado y que no me gusta. Que aquí podríamos hablar de límites, es que son necesarios, claro que sí, tú lo has nombrado antes, es decir, la compasión o la aceptación no es resignación, no es todo me vale, no es como ya comprendo que eres un ser humano y que haces lo que puedes y que estás en el punto que estés de tu vida, pues bueno, me toca como, ¿no? Como esa filosofía del aguantar que nos han metido en vena. No tiene nada que ver con eso, nada que ver. La compasión y la empatía me permiten estar con lo que hay, siendo consciente de cómo yo estoy con respecto a eso que hay, sin querer cambiarlo, es decir, que mi bienestar no pase porque el otro haga cosas diferentes, porque el otro cambie, sino siendo consciente de que en realidad yo puedo ocuparme de mi bienestar, por muy lejos que me parezca que esté el otro de mí, por muy años luz que me parezca que me muestra a través de su conducta, da igual, yo me puedo abrir a esa compasión en la medida en la que yo me reconozco también a mí, soy compasiva conmigo. Esto requiere de entrenamiento, es como requiere de soltar esa mirada hacia afuera, de lo que te decía, ¿no? De que el otro cambie, que yo estaré bien cuando el otro cambie, cuando haga las cosas de forma diferente, mis hijos estarán bien en el contexto de una separación, por ejemplo. No, mis hijos estarán bien cuando los dos estemos como en el mismo vagón del tren. No, es decir, no, la vida no es eso. O sea, eso es puro ideal que no te va a llevar más que a fabricar sufrimiento, a no confiar en ti, en lo que tú aportas. Es decir, si en un momento dado tú estás en una situación de mayor equilibrio interno y les puedes aportar a tus hijos esa mirada, esa energía, que tú estás ahí, tranquila o tranquilo, ¿no? Es como decir, confía en que aunque la otra parte durante un tiempo no esté tan centrada, no les pueda aportar a los niños quizás esa energía más estable, no va a ser causa, no tiene por qué ser causa de traumas el día de mañana, ni de que los niños, es como decir, si los niños con que tengan una figura cercana, más o menos estable, yo confío en eso, o sea, lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado hasta donde he podido. Entonces, como decir, quitarle también a veces hierro, yo en los contextos de separación veo mucho sufrimiento también, a veces en la parte que igual es un poco más consciente o quiere enfocarlo de una manera como más respetuosa, cuando la otra parte no está ahí, no es como esa presión interna de tengo que lograr que el otro se suba al tren conmigo, porque si no los niños van a sufrir un montón, van a tener traumas, todo esto es permitidme una palabra, una película que nos montamos y que nos condiciona a dar esos pasos que podemos dar, o sea, que están a nuestro alcance dar. Es como querer que las cosas fluyan, querer controlar lo incontrolable. Yo no puedo controlar lo que está fuera de mí, es imposible. Entonces, y aprender a formular límites, claro que sí. La comunicación no violenta te enseña a expresar límites que no dañan, límites que no se imponen sobre el otro. Son límites que van asociados a una claridad interna de lo que a mí me cuida, de lo que creo que cuida de mejor manera la relación, y son límites que buscan muchas veces la negociación, que buscan más que límites llegar a acuerdos, donde es importante lo que me pasa a mí, es importante lo que te pasa a ti, ¿no? Esto es lo más, este es el reto, ¿no? Más complicado, porque venimos de límites, como decías tú, de límites que se imponen, de límites que hace lo que yo digo porque soy, no sé, la mamá o el papá o porque yo sé más que tú o cuidado a veces también, ¿no? Cuando en las relaciones yo considero que es que estoy más desarrollada de forma personal que el otro. Entonces voy ahí abanderando mis cursos, mis formaciones y mis no sé cuántas horas de terapia y entonces es que el otro no ha hecho nada y entonces es que el otro no se entera de las cosas. Cuidado, porque a veces usamos este tipo de trabajos también como para, ¿no?, subirnos a un pedestal que no nos corresponde subir. Entonces, bueno, sí, la CNV nos puede, nos puede ayudar muchísimo en este contexto y en muchos otros. Yo en ese sentido creo que la clave está en lo que tú decías antes, de que no convenzamos, sino es hacer porque yo hago, porque a mí me sirve, y si la otra persona, viendo mi ejercicio diario, mi entrenamiento, mi práctica, pues a lo mejor llega un momento en que le pica la curiosidad y quiere sumarse, pero sí, ese respeto porque lo que a mí me vale a mí, lo he descubierto hoy.
pero dejar el ritmo de la otra persona, estemos criando juntos en pareja o estemos criando separados, porque está la misma dificultad de una manera o de otra, que es querer que la otra persona lo haga como yo lo hago. Y ahí se tiene que dar un respeto de base muy importante. Y después hay un regalo muy bonito que yo estoy experimentando como madre, que es cuando los peques reproducen formas de comunicarse con tanto respeto que dices, wow, qué suerte y qué bonito. Y eso se da cuando efectivamente es algo que ya se ha vuelto una tónica. Pero claro, el mayor lo está haciendo años después de lo que lo está haciendo el pequeño, porque el entrenamiento lo he tenido que pasar yo primero. Claro. Porque no, yo con el pequeño ya tenía una forma de comunicarme siempre más entrenada, más hecha mía. Con el mayor era más ortopédica, porque estaba en ese quiero, pero se me olvida, pero lo consigo, pero no, y sale más artificial. Entonces yo tengo mucha confianza y mucha esperanza a que si este esfuerzo lo estamos haciendo, pues las siguientes generaciones nos muestren un mundo aún más bonito de lo que nosotros lo tenemos ahora. Sí, yo también confío en eso. Fíjate, en comunicación no violenta a nivel internacional hay algunos países que existen unas escuelas que se llaman escuelas jirafa. Comunicación no violenta, la jirafa y el chacal, que es un animal como muy parecido al, ¿qué te diría yo? Como al zorro iba a decir, pero bueno, así como un animal así como con colmillos muy pronunciados, el lobo, el zorro, cosas así. Bueno, se utilizan estas simbologías para representar la comunicación compasiva y la comunicación donde interviene más el juicio, la crítica, la culpa y demás. Entonces hay unas escuelas que se llaman escuelas jirafa, ¿no? Que son escuelas donde van niños, evidentemente, y adolescentes. Pero la comunicación no violenta con quienes la trabajan es con los adultos, con los padres y con los profesores. Como decir, la comunicación no violenta no se trabaja directamente con el niño. Es como decir, le voy a enseñar al niño a que se comunique de forma no violenta. No, aprende tú a comunicarte de forma no violenta, igual que el niño aprende a hablar escuchándote a ti hablar, aprenderá a comunicarse de forma no violenta escuchándote a ti. O sea, no tiene ningún sentido que le enseñemos a mí, por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito educativo también, dando talleres en colegios y en institutos. Cuando me llaman para pedirme talleres para los niños, digo, no, 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 talleres para los niños, vale, pero los profes en el aula. Es como decir, y luego pasan los padres también. Como decir, ¿cómo le voy a enseñar a los niños a comunicarse de forma no violenta y que luego el niño vaya a un sistema familiar, por ejemplo, donde hay gritos, hay imposición, hay castigos, hay... ¿Qué hacemos? No tiene ningún sentido. Incluso, no sé hasta qué punto igual es hasta más frustrante. Pues como decir, el niño empieza a descubrir que hay otra forma de cuidarse en las relaciones, pero luego su realidad del día a día es completamente contraria. Entonces, aquí somos nosotros los que tenemos que ofrecerle eso a nuestros niños, a nuestros adolescentes y confiar, como dices tú, en que ofreciéndole yo en la medida de lo que pueda ese modelo, esa siguiente generación de mi hija que ahora tiene 12 años y se convertirá el día de mañana en adulta, a su vez contribuirá a que sus propios hijos, ¿no? Será como una cadena, yo lo veo como una cadena colaborativa, ¿no? Generacional. Como decir, yo no voy a ser capaz, ni lo pretendo, de que nuestra generación le dé la vuelta a la forma en la que nos relacionamos. No, contribuiremos, aportaremos nuestro granito de arena y tendremos que soltar en un momento dado y confiar en la siguiente generación. No, es como confiar, para mí Rocío tiene mucho que ver como confiar en nuestra esencia. Es como decir que la esencia humana nos lleva ahí. Es decir, que lo que queremos es eso. Pero ¿qué queremos? Si tú le preguntas a alguien qué quiere vivir en el contexto de una relación, si todos queremos vivir respeto, todos queremos vivir libertad, todos queremos vivir consideración, todos, yo te doy un listado de las necesidades de las que habla la CNV y pongo la mano en el fuego que nadie me discute ninguna. Es que son como decir, son los pilares fundamentales que sostienen la vida. Todos queremos vivir eso en nuestras relaciones. Por eso sufrimos cuando vivimos lo contrario. Es decir, ese sufrimiento, ese malestar en una relación donde discutimos, donde nos gritamos, donde nos insultamos, donde nos pegamos, donde... ese sufrimiento es mi brújula interna que me está diciendo, reconduce que esto no es lo humano, que esto no es lo natural, que esto no es lo que de alguna manera la naturaleza ha diseñado para que podamos convivir. Entonces, visto desde ahí, es donde podemos utilizar el conflicto como oportunidad. Exacto, oportunidad para crecer y oportunidad para ver qué necesito, porque en cada conflicto, qué necesidad no ha sido atendida. Y esa es la parte más importante porque en ese ritmo que hablábamos antes,
Muchas veces no nos damos cuenta hasta que el cuerpo nos para en seco o hasta que hay un conflicto y entonces cuando el cuerpo me para porque algo me ha pasado y me pongo mala o porque he tenido un conflicto, yo lo vivo como una oportunidad de que el cuerpo te esté diciendo para y mira que no estás atendiendo. Escucha más allá de las orejas y entonces sigue adelante. A mí me encanta pensar que somos como lo que tú decías antes, un efecto onda. Es decir, como cuando lanzamos la piedra en el agua, pues todo empieza por esa piedra que soy yo. Y esa primera onda que genero es en mí. Y ese cambio en mí después va a afectar directamente a la familia con la que convivo en el día a día. Y eso que ellos se llevan de lo que yo he podido aportar para construir, se lo llevan a sus entornos y así vamos creciendo. Y yo siempre digo en mis formaciones que muchas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué ahora la educación emocional tan importante, no? ¿Por qué ahora? Y yo siempre me voy hacia atrás en el tiempo y digo, es que ¿cómo se iban a ocupar nuestros abuelos o bisabuelos de la educación emocional cuando no tenían que llevarse a la boca? Entonces, lo primero fue conseguir un bocado, conseguir comida, conseguir alimento, porque si no, ¿qué más da lo demás? Si no puedo sobrevivir. Una vez que ya consiguieron eso, era empeñarse en que sus hijos estudiaran para que pudieran trabajar de algo mejor, ganar dinero con más comodidad y así tener más facilidad de llegar a la comida. Y una vez que ya tenemos comida y tenemos trabajo, es como, uy, pues resulta que no somos muy felices. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues vamos a mirar más allá. Y ahí entra la educación emocional, donde para mí entra esa forma de comunicación, esa conexión de la que hablábamos, ese vínculo y yo apuesto a porque mis hijos lo harán mucho mejor que su padre y que yo. Y que su entorno me parece que eso se trata, el ir diciendo, bueno, pues de esto me quedo con, de mi educación, me quedo con esto que me valió, esto no, y yo ahora lo voy a tratar de hacer lo mejor desde esa esencia. Yo en esa esencia confío mucho y por eso tengo mucha confianza en las personas. Esto es. Me encanta que lo hayas nombrado así, porque yo, por ejemplo, cuando trabajo en el contexto de terapia, yo qué sé, viene una persona, ¿no? Y entonces hay heridas ahí abiertas, pues de su historia de vida o lo que sea, ¿no? Para mí es muy importante poder llevar a la persona en el proceso al punto en el que agradezca y suelte. Es como decir, no es justo, a mí me parece muy injusto que agarremos esa mirada de culpar a las generaciones anteriores, ¿no? Claro, es que si mi madre se hubiese comunicado conmigo de otra manera, es que si mi padre o es que si mi abuelo, perdona, es lo que has dicho tú, ¿no? Para mí es una cadena colaborativa, con lo cual, ¿qué pasa si lo ves desde ahí? ¿Qué pasa si ves que tu abuelo, como mis abuelos o mis padres, incluso mis padres, vivieron la posguerra? Es decir, ¿qué pasa si te das cuenta de que ellos vivieron un determinado momento en el que a ellos les tocó trabajar la base de la pirámide? Es como decir, que las necesidades más básicas que tienen que ver con la supervivencia estuviesen cubiertas. Alimentación, seguridad económica, una determinada garantía de progreso, de futuro. Nos han podido proporcionar una educación que muchos de ellos no tuvieron. Mis padres no acabaron ni siquiera la primaria, te quiero decir. Y yo tengo una carrera, un posgrado, en fin, tengo mis formaciones posteriores. Entonces, te quiero decir, ¿qué pasa si lo veo desde ahí y suelto? Es como decir, no es justo. Es que la responsabilidad ahora de continuar ascendiendo en esa cadena evolutiva es nuestra. Es como decir, suelta ya ese rollo de, no, es que mi padre, no, es que mi madre. Bueno, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron y se centraron en lo que se tenían que centrar en aquel momento. Y ya, hasta ahí. Y gracias a eso, tú y yo hemos podido en un momento dado de nuestra vida plantearnos mirar hacia otro lugar. Es decir, yo no he pasado hambre en mi vida. No, no he crecido en una familia, vamos, que nos haya salido el dinero por todos los lados, pero a mí no me ha faltado el alimento. O sea, yo no he vivido, no he sabido nunca lo que es pasar hambre, ni pasar frío, ni pasar ciertas calamidades que mis padres sí, con lo cual es como decir, vale, ya, ¿no? Como de querer buscar, tenemos una manía de buscar culpables en todo. Eso sí que corta la conexión constantemente en las relaciones. Como decir, deja de buscar culpables y hazte cargo de una vez por todas de lo que te puedes hacer cargo, que es de tu parte, de tu granito de arena. A veces tenemos proyectos también, Rocío, ¿no? A nivel profesional incluso. Nos planteamos, ¿no? Ayudar a cuanta más gente mejor. Yo qué sé, en las escuelas, en los colegios, ¿no? A veces se plantean unos objetivos y unas historias ahí que son muy bonitas, pero no como con una envergadura muy grande. Y yo siempre digo, ¿por qué no empiezas por lo más cercano? ¿Por qué no empiezas por lo más fácil? Es decir, a mí no se me ocurriría
compartir la comunicación no violenta hoy aquí contigo, si no es algo que primero llevo muchos años poniendo en práctica en mi casa, con mi hija, con mi marido. O sea, yo no puedo ponerme a difundir la comunicación no violenta por el mundo o queriendo que la gente se comunique de otra forma, si primero yo no he intentado impactar en lo que es más fácil para mí. Lo que te digo, en mis amigos, en mi hija, en mi marido, en mi madre, en mis suegros, es como decir, en mi contexto más cercano. Y luego ya, a partir de ahí, cuando yo ya vi que, oye, pues que esto tenía un impacto muy importante en mi vida, ahí ya me planteé, bueno, compartir esto. Vi que era útil, vi que a mí me cambió muchísimo la vida y dije, oye, esto no me lo puedo quedar para mí. Pero a veces queremos hacer el proceso contrario. Esto en educación se ve mucho. Es como decir, no, es que yo que sé, unos proyectos ahí que suenan súper bonitos o se utilizan muchas palabras en educación que quedan fantásticas, la inclusión, la igualdad, el no sé qué, y luego vas al colegio y dices, pero ¿de qué me estás hablando? Si no hay unas bases de convivencia, si un profesor se cabrea con el de al lado y no es capaz de tener una conversación donde haya espacio para las dos partes, si seguimos etiquetando a los niños y diagnosticándoles de mogollón de cosas para quedarnos más tranquilos nosotros como adultos, es como decir, empezar la casa por el tejado no se sostiene. Entonces, podemos hacer tantas cosas, Rocío, en nuestro ámbito más cercano, sin pretender tampoco cambiar el mundo. Es como decir, actúa en tu ámbito más cercano y confía en esa magia, ¿no? Esas piezas, yo a veces digo de dominó, ¿no? Cuando se construye así como un dominó que tiras una pieza, confía en eso, porque a veces pretendemos llegar, yo que sé, a cambiar el mundo. Cambiar el mundo no está en mis manos. Cambiar el mundo va a ser cosa de todos. Y soltar. Para mí, yo, a día de hoy, lo que voy a decir ahora, forma parte de mi propio proceso. Yo, a día de hoy, no he podido sentir de alguna manera que avanzaba en mi desarrollo personal hasta que no me he reconciliado con lo que traía. Es decir, hasta que yo no me he reconciliado realmente con mi mochila, con mi vida, con mi historia, con mis padres, con mi madre, con mi padre, con mi hermano. Es decir, hasta que no me reconcilio con todo eso, va a haber siempre como cosas pendientes que voy a actualizar y que me las voy a traer. Mi relación de pareja, mi relación con mi hija. Estamos actualizando constantemente tareas pendientes. Entonces, primero nos hacemos cargo de todo eso. Esto en el contexto de las separaciones también surge mucho, o cuando somos padres. Cuando somos padres, evidentemente, a veces de repente, ¡buf! Bueno, a mí me pasó. Cuando fuimos padres, de repente fue como, ¿pero qué está pasando aquí? ¿No? Aparentemente teníamos una relación fantástica, maravillosa, y de repente llegó Alba en nuestras vidas y, ¡puf! Y aquello parecía, es como decir, bueno, la separación, ¿no? Tú que trabajas sobre todo con el contexto de las separaciones, la separación también suele ser un contexto en el cual se pone de manifiesto un montón de asuntos pendientes de cada parte. Entonces, la separación también se puede aprovechar de forma constructiva, no para volver a ser pareja, no. Es decir, si ha llegado un momento donde te das cuenta de que no es de esa manera como te quieres relacionar con la otra parte, pero apuesto que se despiertan muchas cosas que tú puedes, ¿no?, dar ese primer paso que hablábamos antes y decir, oye, voy a aprovechar esta circunstancia en mi vida para ver, a ver qué hay aquí, a ver qué veo. Se despiertan muchas cosas, además, que yo estoy contigo, a mí, yo lo viví también de la misma manera, hasta que no solté, dejé ir y me reconcilié, no pude avanzar a otros niveles. Sí avanzar, pero sentía que siempre venía como esas piedrecitas que tenía en la mochila, decirme que seguimos aquí y de alguna forma u otra me daban la lata y me impedían estar libre de esa carga. Y en la separación de pareja yo pienso que pasa lo mismo, que en la medida en la que no nos hemos hecho cargo como padre o como madre de nuestra historia, en la medida en la que no nos hemos reconciliado, no hemos soltado, en ese momento vienen a abrirse heridas que nada tienen que ver con el proceso de separación, heridas que tienen mucho que ver con nuestra infancia y no la infancia, y por eso yo considero que es muy importante asumir el rol de lo que tus hijos necesitan, tu rol de adulto, y dejar a tu niño o a tu niña y atenderle, pero saber diferenciar. Pues si tienes esas heridas, pues míralas, sánalas, suéltalas también, déjalas ir, porque muchas veces nos quedamos ahí agarrados, porque creo que la comunicación no violenta también habla mucho de responsabilidad y el tener que el soltar determinadas cuestiones es
quedarme en la víctima, quedarme en la queja y es más cómodo porque así no tengo que hacer ese esfuerzo, ese entrenamiento del que hablábamos, de colocarme en otro lugar, de asumir, de poner esos límites, porque además estabas hablando y estaba acordándome de hace poco, me comentaba una mamá que llegan las Navidades y no quiere ir a determinados lugares, no quiere determinados compromisos y yo le animaba a que pusiera una balanza cuánto le costaba poner ese límite, los beneficios y cuánto le costaba no ponerlos y los beneficios o perjuicios. Y Claro, yo te quería preguntar, porque muchas veces está el miedo a la reacción de la claro. otra persona y cómo, desde la comunicación no violenta, cómo afrontar esa situación. Mira, hay una premisa muy importante. En comunicación no violenta aprendemos a identificar lo que necesitamos. Cuando nos vemos en un contexto así, la primera pregunta es, ¿qué necesidades estoy intentando yo cuidar cuando decido no ir a ese lugar, ¿no? O no juntarme, yo qué sé, imagínate que el límite es un límite comprometido, ¿no? Que puede ser decirle a tus padres o a tus suegros que no vas a ir a cenar. Imagínate que tus padres y tus suegros venga, que sí, que no somos más de 6, ¿no? Que es el número que se ha establecido y que todo va a ser seguro, que llevamos la mascarilla. Y aún así, tú hay algo dentro de ti que te dice, mira, es que yo no estoy cómoda, es que yo no quiero, en el fondo, es que no quiero, no quiero. Lo primero, para poder sostener ese límite, ¿vale? Es decir, que veas que no es algo que le impones al otro o algo que le estás fastidiando al otro, porque el otro quiere que vayas y entonces tú no quieres ir. Lo primero es tener claro qué quieres cuidar. Por ejemplo, en este ejemplo, es decir, tener muy claro que para ti no ir es la mejor forma de cuidar de la seguridad de todos, de la tuya, de la de tus padres, de la de tus suegros, sea el contexto que sea. Es como decir, es tu forma de contribuir a minimizar los riesgos, a que, claro que no puede pasar nada. ¿Y si pasa? Es como decir, ¿y si pasa? ¿Y si ese margen de incertidumbre para ti es como que no puedes? O sea, que es que imagínate, además que a veces la vida es como es, que dices que sí, te saltas tu límite y al final pasa. Es como decir, el otro se contagia o te contagias tú o yo qué sé qué, ¿no? Hablando un poco, llevándolo un poco a un ejemplo como, ¿no? Actual, ¿no? De estas circunstancias. Vale, pues lo primero es como decir, reafirmarme en mi necesidad. Es como decir, validar mi necesidad. Mi necesidad es eso que yo quiero cuidar. Y eso que yo quiero cuidar es como un pilar fundamental para mí en la relación. Es decir, ¿cómo puedo contribuir yo a la seguridad en el contexto en el que vivimos? Mira, mi forma de contribuir es no ir, no juntarnos este año en Navidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, muy importante, ver la necesidad del otro. Es decir, no vayas solo con tu parte cuando vayas a expresar el límite. Tú, conéctate contigo, mira qué necesidad estás queriendo cuidar y ahora conviértete en el otro. ¿Qué necesidad el otro está queriendo cuidar cuando te pide que vayas? Cuando te plantea lo importante que es para él o para ella que vayas, juntarte. ¿Qué necesidad? ¿A qué necesidad contribuirías tú? Que es suya, no es tuya, es su necesidad, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, de contacto, pues porque igual pues con todo lo que está pasando nos vemos menos, de mantener la conexión, de la pertenencia a la familia, la unión, es decir, hay necesidades ahí muy bonitas, ¿no? Cuando alguien te pide, ¿no? Esa presencia, de presencia, una necesidad de presencia, es como decir, entender esas necesidades, ¿vale? Es decir, no quedarte en una lectura del tipo, es que fíjate el otro, que no se da cuenta de los peligros que hay, debería de darse cuenta, y parece que aquí yo soy la única o el único que se da cuenta. Ese discurso mental te va a alejar de la otra persona. La otra persona no es que no se dé cuenta, es que en ese momento, en su balanza de necesidades, la de presencia, la de contacto, la de estar contigo, pues está por encima de la de seguridad. Y esto es legítimo. ¿Quién dice en qué orden tienen que estar las necesidades en cada uno? Es legítimo porque el otro tiene su contexto, sus circunstancias. Yo estoy pensando en mi madre, por ejemplo, que vive sola, que vive en otra ciudad, que este año creo que la he visto 2 veces en un año entero. Entonces, bueno, mi madre, si en un momento dado, no, hijas, que tienes que venir, porque tal, si me insistiese y yo no quisiese, sería como decir, jolín, mi madre, claro, es que en su contexto, sus necesidades igual de contacto conmigo, que encima no maneja la tecnología, que no sabe hacer videollamadas, o sea, que nos mantenemos en contacto por teléfono, pues quizás para ella esa necesidad esté mucho más despierta que la de seguridad. ¿Por qué no? Es como vernos desde la necesidad nos ayuda a conectar con esa compasión de la que hablábamos antes, ¿no? Es como a legitimarte
a darte por bueno como ser humano, sea la necesidad que tengas, tienes el derecho a tenerla. Y desde ahí ya puedo estar más preparado para ponerle palabras, ¿vale? Para formular esa fórmula. ¿Dónde? Fijaos, ¿cómo se expresan los límites en comunicación no violenta? Así de forma rápida, porque esto da para un curso. Pero primero, cuando vaya a decirte mi límite, primero voy a conectar contigo desde la empatía. Es decir, primero te voy a ofrecer comprensión yo a ti. Por ejemplo, mira, entiendo que cuando me pides que vaya de forma insistente, que cuando me insistes, que cuando me argumentas, ¿no? Porque a veces entramos ahí en la insistencia, en la argumentación. Entiendo que lo haces porque tienes muchas ganas de verme, porque para ti poder estar juntos, porque imaginarte la Navidad, una Navidad en la que no nos podamos juntar, se te hace un mundo, te pones muy triste, te duele. ¿Es esto lo que te sucede? Esto es empatía. Y la empatía no es estar de acuerdo contigo. Yo puedo mantenerme en mi posición, pero la otra persona se va a sentir comprendida y va a ser se va a abrir más fácilmente a escucharme. Si yo voy directamente, solo con o sea, directamente ya con mi límite y con lo que yo quiero y con lo que es importante para mí, el otro va a tener una sensación de no existo. Es como decir, si es una persona que se acciona desde una reactividad hacia afuera, vais a entrar en una discusión. Y si es una persona que tiende más a callarse, se va a quedar más como en un mundo interno, como más de pena, de, bueno, pues será que yo estoy equivocado, equivocada, y lo importante es la seguridad que quieres cuidar tú, no lo sé. Entonces, como decir, no. El diálogo, fíjate, lo que estamos haciendo es construir esa conversación, primero la construyo yo, en mi interior, sin estar contigo, ¿vale? Imagínate que somos tú y yo. Yo la construyo. Para construirla, primero conecto conmigo y después contigo. Pero cuando voy al diálogo le doy la vuelta. Yo ya he conectado conmigo en mi interior, con lo cual ya me he dado la comprensión que necesito. Ya puedo primero ofrecerte comprensión a ti y luego le voy a añadir algo así como en comunicación no violenta a veces decimos, mira, cuando el otro ya me ha dado señales de que se siente comprendido, ahí yo le digo, mira, me gustaría mucho explicarte o compartir contigo cómo estoy viviendo yo esto. ¿Por qué yo en un momento dado estoy como negándome a ese encuentro? Entonces, te voy a hablar de mi necesidad, de la necesidad que quiero cuidar. No te voy a argumentar desde la cabeza que lo correcto es no juntarnos porque hay muchos peligros, porque bla, 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 bla. No. Te voy a abrir mi corazón, te voy a hablar desde el corazón y te voy a decir que es que a mí se me hace muy difícil juntarnos con esa pequeña o gran probabilidad que no sé cuál es, pero es una incertidumbre que tengo de que pueda suceder algo. Y que para mí sería tan difícil sostener que sucediese algo y que luego el día de mañana, estoy pensando en mi madre, por ejemplo, que es una mujer mayor. O sea, yo sí me junto con mi madre esta Navidad, sinceramente. Y de repente, mi madre coge el COVID y se muere. Yo no sé cómo podría yo sostener eso. Si mi madre coge el COVID en otro contexto que no tiene nada que ver conmigo, estoy segura de que lo llevo mejor. Pero si eso pasa por un contexto donde al final es verdad que a veces la gente dice, pero en realidad no sabemos, ¿no? Cuando alguien se contagia, nunca llegas a saber por qué, ni de dónde se ha contagiado ni por qué. Pero no sé si queda un poco claro, ¿no? Es decir, los límites, ponemos la palabra límites para que se entiendan, pero en realidad en comunicación no violenta hablamos como de eso, de la conexión de nuevo, de cuidar de la conexión, de que exista el yo y de que exista el tú, y de que yo puedo mantenerme firme en mi criterio y no moverme y no ir a ese encuentro si no quiero ir. Pero para el otro va a ser mucho más fácil aceptarlo y comprenderlo si yo hago ese esfuerzo de comprender al otro y de abrirle mi corazón, no de imponerle mi criterio, no de querer convencerle de que lo correcto es preocuparse por la seguridad en vez de preocuparse porque nos juntemos. No, se preocupa o ella se preocupa porque nos juntemos y es igual de importante que yo me preocupe por la seguridad. Yo no tengo el derecho de hacer un rango de importancia de necesidades de nadie, porque esto es muy personal. Entonces, sería algo así. No sé si llega así en 5 minutos. Si llega... Sí, sí que llega. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio del no pretender tener la razón. Entender que no hay una única razón ni hay una única verdad. Está mi verdad y está tu verdad. Está mi necesidad y está tu necesidad. Y ahí yo creo que entra el miedo de todo el mundo, en ese miedo en el que nos construimos el carácter, que es el miedo a no ser querida o querido. Y ahí creo que está el gran miedo, el que si yo expreso mi necesidad o mi límite, me dejen de querer o deje de ser aprobada por esa otra persona. Entonces vuelve a girarse la mirada hacia una misma,
hacia sentirme... Dime, dime. Ahí hay una dificultad que aprovecho que yo creo que se nos está acabando el tiempo rápidamente. Eso es una dificultad de interpretación, porque cuando yo expreso mi límite o yo le doy espacio honestamente a mi necesidad y a cómo yo quiero cuidar de ella y veo frustración en el otro, mi cabeza traduce esa frustración como rechazo hacia mí. Y en realidad la frustración o el enfado del otro no tiene nada que ver conmigo, tienen que ver con su necesidad, que en ese momento el otro, claro, si yo me posiciono un poco en mi criterio y los límites pasan a veces un poco por ahí, ¿no? Es decir, yo me posiciono en mi criterio porque en ese momento estoy convencida de que es el que mejor me cuida a mí y es mi mejor forma de aportar cuidado a la relación, tengo que abrirme a la posibilidad de que al otro no le guste. Es decir, los límites de la comunicación no violenta no garantizan que el otro me diga, ay, gracias, menos mal que tú te das cuenta de... No, normalmente cuando no, los límites no nos gustan, por muy CNV que le pongamos. De entrada lo más natural es que surja cierto malestar en la otra persona, cierta frustración, cierto nivel de enfado, depende de dónde esté el otro conectado. Entonces pasa por reinterpretar esa frustración y ese enfado. Es como decir, legitimarlo, darle espacio, aprender a sostenerlo desde la serenidad, porque enseguida entramos al trapo. Es como decir, hay muchas personas que, claro, con la CNV, y a mí me ha pasado también, ha habido un punto de mi proceso donde decía, jolín, me lo he currado, me curro, que sí, qué necesidad tengo yo, qué necesidad tiene el otro, y de repente cuando voy a la conversación el otro se lo toma fatal. Jolín, esto no vale para nada. No, perdón, es que la CNV no busca nada en el otro. Es decir, yo no te voy a ofrecer esa comunicación para obtener algo de ti. Yo te voy a ofrecer esa comunicación porque es mi forma de estar bien yo lo primero. Es un ejercicio egoísta en el fondo. Es decir, yo creo paz interior dentro de mí. Y ese miedo que tengo a tu rechazo, oye, se transforma en seguridad, en serenidad, en tranquilidad. Eso deja espacio también a que tú necesites tu tiempo para verlo, para comprenderlo, para estar más o menos de acuerdo, para seguir prefiriendo que pasase otra cosa. Pero bueno, mientras yo me pueda mantener en mi tranquilidad, en mi serenidad, este es el punto a veces más difícil, Rocío. Sí, sostener la frustración del otro, porque enseguida le damos un significado negativo hacia nosotros. Entonces nos da miedo. Sí, sí, por eso, porque siempre estamos en ese mal pensamiento hacia uno mismo y desde ahí pues atacamos por ese miedo que sentimos. A mí me ha parecido muy interesante esto último porque creo que ahora mismo en la situación en la que estamos se encuentran muchas personas y es esa parte en la que qué necesidad tenemos de hacerlo desde la confrontación. Vamos a poner ese límite, voy a escucharme yo a mí, voy a poner ese límite que a mí me ayuda y al mismo tiempo voy a entender a la otra persona. Esa persona, pues en el ejemplo que tú ponías, ¿no? Oye, pues es que tengo muchas ganas de verte, te entiendo, es como con los niños, ¿no? Vamos a validarle esa emoción. Entiendo tu necesidad y yo tengo la mía y en la mía pues me voy a quedar en casa, no vamos a salir porque para mí es prioritario y te quiero igualmente y me gustas igualmente. Una cosa no quita la otra y no le resta valor. Eso es, añadir ese recordatorio, ese te quiero, ese eres muy importante para mí y es mi forma, es mi manera de demostrarte lo importante que eres para mí, o lo importante que es nuestra relación, ¿no? Es decir, ahora mismo, esta circunstancia, de alguna manera, la distancia que tenemos, el no contacto físico, ¿no? Pues es la forma que tenemos a nuestro alcance de cuidarnos, de demostrarnos a veces que de verdad nos importamos mucho. Y claro, eso al mismo tiempo es difícil, porque somos seres sociales, el contacto, la conexión, ¿no? Ahí estoy pensando, ¿no? Abuelos como mi madre, que este año pues apenas han podido ver a sus nietos. Eso es muy duro, es muy difícil, ¿no? Y entonces a veces, pues bueno, esa inquietud, esas necesidades. Me estoy acordando de mis suegros. Mis suegros llevan un montón de meses en un apartamento que tenían en la playa y de vuelta, nosotros vivimos en Zaragoza y ellos viven en Vitoria, de vuelta a Vitoria. Bueno, yo no sé cuantísimas conversaciones ha tenido mi marido en las que mi suegra era, pasaremos por ahí a veros, y mi marido, que no podéis, que es que Zaragoza está cerrado, que no podéis. Siguiente conversación, otra vez. Claro, pero es que para ellos es como, ¿no? Yo digo, bueno, yo creo que mi suegra está deseando, ¿no? Que en algún momento bajes la guardia y digas, venga, sí, aunque sea para tomar un café o en la carretera, nos vamos. Jolín, hay que, ¿no? Bajar un poco y conectarnos desde el corazón y comprenderlo y mantenernos, bueno, en el límite que cada uno decida. Esto es muy personal y no se puede entrar a discutir. Cada uno tenemos nuestra forma de cuidar en la relación pero bueno, poder ofrecerla un poco desde ahí, desde el cuidado, desde
la comprensión mutua y aprender a sostener de verdad el enfado del otro. A mí es de las cosas que más me ha costado, conectar con el enfado del otro desde la empatía. Es decir, sostener Sí. una conversación donde el otro está muy enfadado, por ejemplo. ¿No? Porque entendemos que ese enfado es conmigo, ¿no? Y nos cuesta desligarnos del enfado. Sí, Se ha enfadado y entiendo que ya se ha enfadado conmigo, me quiere menos, le tengo que convencer, es como dejar que ese enfado esté. eso es. Y me mantengo presente y eso no quita que yo deje de hacer. A mí me recuerda a todos los niños, me es muy fácil verlo con ellos y me parece que después es lo mismo, es esa necesidad de conexión. Yo, que el tiempo se nos va terminando, quiero irme quedando con algunas cosas que me parecen fundamentales y muy bonitas y que son un regalo de esta herramienta tan preciosa, que es la conexión, esa, favorecer la conexión y crear una comunicación desde ahí que favorece el vínculo, que es tan necesario, sobre todo cuando hablamos de crianza, ¿no? Cuando lo que tú decías, bueno, vamos ahora en la crianza, en la primera infancia, a favorecer esa conexión, ese vínculo, para que después en la adolescencia, pues solo se dé lo que necesita darse de forma natural, porque ya lo anterior ha estado en la base, ya está cubierta y ya es solo esa tormenta que es necesaria porque el cerebro está donde está en esa etapa. Me quedo también con algo muy bonito que es el espacio, la cabida que hay para ti y para mí en esa comunicación no violenta, porque hay espacio para todas las partes. Y yo, pues, cuando pienso en esos progenitores que se separan, pienso en eso, hay espacio para ambas partes. Y me quedo entonces como último y como cierre, con la importancia de que sea, aunque sea uno de los dos, no esperar a estar los dos en el mismo punto porque eso es un ideal que estoy contigo, no existe, sino asumir, aceptar que hay una de las partes que sí está y ya eso es digno de celebrar, ya eso hace, favorece que los peques puedan crecer en un entorno seguro, porque ya yo digo siempre que si tienen dos modelos, después se quedarán con el que les aporte. Y el amor siempre nos va a aportar más que el miedo. Así que desde ahí, a sentirnos tranquilas y confiar. Total. Gracias, Rocío. Ha sido un placer. A mí me gustaría, así como, ¿no? Como premisa final, invitar a que nos cuestionemos que en realidad aprender a hablar aprendemos a edad muy temprana, es decir, ¿no? Unos antes, otros después, pero enseguida adquirimos la habilidad del lenguaje, de poder hablar. Pero comunicarnos no es hablar, o sea, aprender a comunicarnos es otra habilidad. No por saber hablar sabemos comunicarnos y esto a veces no nos damos, no somos conscientes. La comunicación es una habilidad que necesita de un desarrollo que va más allá, muchas veces incluso de las propias palabras. Es decir, a veces nos decimos más sin palabras que con ellas. Entonces, invitar un poco a que quien resuene, ¿no? Se pueda animar a indagar en la comunicación, en la no violenta o en un tipo de comunicación que les ayude, ¿no? A cuidar de esa conexión. Porque de verdad que es que no nos lo han enseñado. Es decir, son herramientas, son destrezas, son habilidades que no podemos hacer uso de ellas hasta que no las aprendemos y que no tenerlas genera mucho sufrimiento en las relaciones. Entonces, bueno, desde ahí dejar la puerta abierta a la esperanza de que nunca es tarde. Claro que es muy positivo fomentar eso en la primera infancia, en esa relación con tus hijos, pero si ahora tienes 60 años, por ejemplo, y te estás dando cuenta ahora con 60 años que, oye, pues que no has sabido comunicarte hasta ahora y que quieres aprender a hacerlo, es como decir, pues aprende ahora, no pasa nada, ¿no? Yo dejar esa puerta abierta siempre a la esperanza. Y bueno, darte las gracias, Rocío, me ha encantado. Estaría contigo aquí charlando día tarde. Igualmente, Elena, me ha pasado un momento que digo, me he olvidado de que hay gente que estará viéndonos y estaba súper cómoda hablando. Me encanta y difundamos que existe otra fórmula, que en la vida todo podemos hacerlo desde el miedo, desde el amor, que el miedo es también necesario, pero que cuando nos hace daño no merecemos eso, merecemos desde el amor, empezando por una misma y entonces hacia los demás. Muchísimas gracias, Elena. Un abrazo inmenso. Un besito a ti y a todos los que nos han acompañado. Chao. Chao.